¿Cuántos son padres? Un aplauso para los papás. Estamos contentos porque hoy es Día de los Padres. Felicitaciones a los papás, a los abuelos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que hoy no vamos a cocinar, ¿verdad? Hoy nos salvamos de cocinar. Esperamos que le hayan dado un buen regalo, un buen desayuno, o si no, que le den un buen almuerzo. ¿Cuántos se sienten de verdad honrados, privilegiados por ser papá? Es un honor, ¿verdad? Ser papá es una bendición, pero también una gran responsabilidad. Y estamos en una serie llamada, ¿cómo se llama la serie? ¡Qué padre! Dígale que está a su lado, ¡qué padre! ¿Cuántos tuvieron un buen papá? Qué bueno, no va a preguntar lo otro. Damos gracias a Dios por nuestros padres, ¿verdad? Estamos en medio de una serie que está hablando de la paternidad, pero también de la hombría. Está hablando del hombre como esposo. Estamos hablando de la identidad del hombre. Y en esta serie yo creo que Dios ha hablado. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado? Amén, ¿verdad? En la primera parte vamos a hacer un breve repaso rápido para los que no han visto las partes anteriores. Y en la primera parte vimos a Abraham, un padre de generaciones. Yo creo que me lo pongan en pantalla, perfecto. Y uno siente, ¿verdad?, cuando lee la historia de Abraham, admiración, porque fue un gran hombre. Fue un hombre de fe. Se le llama el padre de la fe. Y está en el salón de la fama o el salón de la fe en Hebreos 11. El Señor le dio una promesa. Este hombre la creyó y marchó a un lugar que ni siquiera conocía. Ciertamente tuvo sus tropiezos, no obedeció totalmente al inicio, lo pudimos ver, y lamentablemente tenía un pecado recurrente. ¿Cuál era el pecado? La mentira. Y es bueno que nosotros reflexionemos porque a veces permitimos pecados como este, como la mentira, la codicia, la envidia, tantas cosas que pueden estar en nuestra mente y ni siquiera nos damos cuenta. Explicábamos que no era un pecado generacional, fue un pecado que se copió, fue una conducta que se copió. Y los hijos, los nietos y los bisnietos eran mentirosos. Y no solamente eso, sino que eran tracaleros. Iba creciendo el pecado, ¿verdad que sí? Se iba mutando porque así es el pecado. Pero damos gracias a Dios porque este hombre creyó que Dios le iba a bendecir y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. Cómo Dios aún en medio de nuestro pecado, por su fidelidad y por su amor nos utiliza. No porque seamos necesarios para Él, pero Dios en su misericordia utilizó a este hombre. Luego vimos a Elí, un padre indisciplinado. Y yo sé que este tema de la disciplina es sensible, porque hay tantos que llevamos palo, llevamos cuero, que decíamos en Venezuela, disciplina, castigo físico, que a veces no queremos castigar. Hay papás y mamás, ¿cuántos llevaron sus castigos, que le dieron sus nalgadas, sus correazos, chancletazos y todo lo que se atravesara por allí? Porque cuando las mamás entraban en ira, lo que conseguían, y tenían buena puntería, ¿verdad que sí? Si hubiesen jugado béisbol, buen pitcher. Pero nos cuesta creer que Dios, aunque es un Dios de amor, es un Dios que castiga. Y cuando castiga pero fuerte, ¿verdad que sí? La palabra dice que Dios al que ama castiga y le da azote, látigo. Y yo he recibido latigazos de Dios. Yo creo que aquí más de uno ha recibido latigazos de Dios, ¿verdad que sí? Y por bueno no, porque nos desviamos, ¿verdad? Y a veces el latigazo de Dios es tan efectivo que nos pone a caminar derecho. Qué bueno, Dios nos habla con amor, 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 y no le obedecemos, látigo. Dios es así, como buen papá.
Elí fue un padre indisciplinado, no disciplinó a sus hijos y lamentablemente, como todos los pecados que traen a luz los pecados, la muerte. Muerte espiritual y muerte física. Y murieron, lamentablemente, sus hijos por pecado. Si no lo ha visto y le sorprende, véanlo en nuestro canal de YouTube, Vida Eterna, ¿verdad? Hoy veremos una historia basada en el libro de Oseas. Así que por favor saque su Biblia, su blog de notas o celular, ubique el libro de Oseas, no de Oseas Hello, de Oseas como nombre. Y vamos a ir rápido porque vamos a ir leyendo. Vamos a abarcar 3 capítulos, capítulo 1, 2 y 3 de Oseas. Vamos a ver un poquito el contexto histórico de lo que estaba pasando para que nos metamos en una historia. Mis hermanos, debo ser completamente transparente y vulnerable con ustedes. Este ha sido uno de mis mayores desafíos teológicos. De verdad que sí, es una historia increíble la que vamos a ver. Y hay batallas teológicas en este tema. Ore al Señor, pedí sabiduría y estoy confiado en que el Señor va a hablar hoy de una manera clara y poderosa. Oseas, el nombre significa salvación. Anótelo allí. Oseas fue un profeta y los profetas hablaban en nombre de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios hablaba por medio de los profetas. Y lo que decían los profetas era palabra de Dios, al punto tal de que si un profeta hablaba en nombre de Dios y no se cumplía, se podía apedrear, matarlo, porque había dicho algo en nombre de Dios y no se cumplió. ¿Estamos de acuerdo? Profeta es uno de los profetas menores, no porque sea menor en edad, sino por el contenido de su libro. Oseas fue profeta en el reino del norte. Las 12 tribus de Israel conformaban un solo pueblo, pero hubo una división después del hijo de Salomón y 10 tribus quedaron en la parte de arriba, que se llama el reino del norte, y 2 tribus quedaron en el reino del sur, abajo. Sirvió desde el 755 hasta el 715 a.C. bajo el rey o el reinado de Jeroboam II. O sea que sirvió 40 años de ministerio, fue un ministerio prolongado. Dios lo utilizó mientras en el sur existieron varios reyes. Este profeta sirvió como ministro, como siervo del Señor durante 40 años aproximadamente. El reino del norte prosperó materialmente, tuvo poder y tuvo paz. Fue un reinado poderoso, se le conocía como el reino de Israel. Y en la parte de abajo se le conocía como el reino de Judá. ¿Estamos de acuerdo históricamente? Sí, ahorita vamos a ver igual una imagen, porque me importa que ustedes tengan claridad con respecto a esto. Había poder, había paz, había prosperidad material, pero lamentablemente había una bancarrota espiritual. Y no necesariamente esto debería ser así. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay prosperidad material, a veces las naciones se olvidan de Dios. No debería ser así, pero por lo general pasa. Había una bancarrota espiritual con respecto al pueblo de Israel, al reinado de Israel. Un pueblo escogido para salvación. En el capítulo 1, versículo 1 dice la palabra: este es el mensaje que el Señor le dio a Oseas, hijo de Berí, en la época que Usías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. También en la época del reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y entonces nombra los reyes del norte y los reyes del sur. Vamos a ver una imagen de aquellos tiempos. La parte azul es el reino del norte. Y la parte naranja que se puede ver allí es la parte del sur, la parte que está abajo. Como les dije, era un reino dividido y en territorio el reino del norte de Israel era más poderoso. Tenía mucho poder, pero estaban en bancarrota espiritual, como ya lo dije. Y lo digo porque es necesario que usted lo vea desde esa óptica. Históricamente estaban en ese punto. Anote allí entonces, hoy vamos a ver Oseas, un amor supremo. Dígale que está a su lado. Oseas, un amor supremo. Y el punto número 1 es el matrimonio
de Oseas y Gomer. Oseas y Gomer. Y aquí comienza una historia increíble, iglesia. Y yo quiero que ustedes abran sus ojos, su mente, su corazón y vean esto a través de la fe. Y ojo, no deseo que nos desviemos. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice la palabra que en el 1 nombraron a los reyes. En el versículo 2 dice, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, mira el primer mensaje, que por cierto era para él. El Señor le dijo, ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. ¿Qué le parece este versículo 2? Bien lindo, ¿verdad que sí? Esto es algo que uno tiene que leer con detenimiento y lo vamos a tratar de desglosar, iglesia, porque aquí hay teología profunda. Ahora le pongo una pregunta allí para que reflexionemos. ¿Por qué Dios le pidió a su profeta, a su hijo, que hablaba en nombre de él, que se casara con una prostituta? Pensemos por unos segundos. Porque Dios le pide a este profeta, un varón de Dios, santo, que se casara con una prostituta. Posibles interpretaciones. Hay dos grandes tendencias. Y aquí hay un conflicto moral y un conflicto teológico. La primera interpretación que toma fuerza es que Oseas contrajo matrimonio con una mujer quien ya era ramera. Tal vez una prostituta del templo. Y el segundo punto de vista es, Gomer se volvió una ramera después de su matrimonio. No voy a hacer una encuesta porque aquí nos vamos a poner a pelear con respecto a eso. Si usted busca en internet, la mayoría va a decir opción A, la primera. Pero si nosotros estudiamos a fondo, sabiendo toda la historia, y les voy a dar un spoiler, les adelanto la historia, Oseas simbolizaba a Dios. Era un símbolo. Israel simbolizaba ¿a quién? A Gomer. Y cuando Dios escogió su pueblo era santo. La mejor representación de Israel era Gomer en un primer estado de santidad, de pureza. Y luego de que se casó con ella, lamentablemente la mujer, ¿qué fue? Infiel. Al punto tal, no solamente de ser infiel, de que tuvo un desliz. No, fue que se prostituyó. Y entendemos por prostitución, ¿qué entendemos por prostitución? Que tiene relaciones sexuales y le dan un pago. ¿Estamos todos de acuerdo, iglesia? En otras palabras, yo como pastor abrazo la segunda postura. Pero si usted va a internet, a YouTube, va a encontrar de todo. Y les voy a demostrar, y es necesario que podamos hacer una exégesis bien elaborada. Pero vamos a ir rápido. Hay un precedente con respecto a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían un oficio distinto a los profetas. ¿Estamos de acuerdo? Eran dos ministerios diferentes, complementarios pero diferentes. El sacerdote era un miembro escogido para dirigir la alabanza, la adoración, el culto, hacer los sacrificios. El profeta hablaba en nombre de Dios. En Levíticos, en la ley que Dios dio a Moisés, en Levítico 21:13, va a aparecer allí, hablando de los sacerdotes y con respecto a su matrimonio, dice, tomará por mujer a una virgen. Versículo 14, de estas no tomará, y aquí está la lista. No te puedes casar con viuda, divorciada o una profanada como ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo. Aunque en Levítico 21 dice que es específicamente para los sacerdotes, también es aplicado para el profeta y para todos aquellos escogidos para un ministerio en santidad. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Muy bien. ¿Verdades bíblicas? La historia de Oseas y Gomer era un símbolo de Dios e Israel. El pueblo de Israel había actuado como una prostituta
siendo infiel y abandonando a Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Cuando el Señor le habla en el versículo 2, le dice, ve y cásate con una prostituta, le está hablando en tiempo futuro, te va a pasar esto. Cásate con esta mujer, pero esta mujer te va a ser infiel. Y no solamente una vez, muchas veces, al punto tal de que se te va a prostituir. Y eso es muy difícil para un hombre. Lamentablemente la sociedad ha aceptado que un hombre sea machista. Miren cómo van nuestros genes, en el sentido de que se ha traspasado de generación en generación y lo enseñamos. Pasa en Venezuela, pasa en muchos países de Latinoamérica y no estoy claro de que pueda pasar acá en Chile. Pero a veces cuando nacía un niño varón, yo voy a escuchar las risas a ver si es verdad. Venían las tías, las abuelas y agarraban al niño como si fuera el hijo del Rey León, desnudo así, y lo alzaban. Desnudo. Y le agarraban, que decían ellos, la cosita. ¿Para quién es esta cosita tan linda? Y le besaban la cosita. Usted llegó a ver eso, no estoy diciendo que usted lo hizo, no. Usted lo llegó a ver, supo de alguien por ahí, unas tías, unas abuelas, unas bisabuelas. ¡Ay, tan bello, lindo! Pero cuando veía una niña, ¿qué pasaba? Tápese, cuídese. Es otro trato, ¿verdad que sí? Pero cuando es el niño lo exhiben. ¡Ay, tan lindo, tan grandote! ¡Ay! Se sienten orgullosos de eso. ¿Estamos conscientes de lo que hemos hecho por años? Entonces después dicen, ¡ay, ¿por qué los hombres son tan machistas? Claro, y no lo alimentaron desde pequeño que lo exhibían así. Un hombre puede ser infiel y tiene el derecho de casarse con una virgen. Pero una mujer prostituta tiene el derecho de casarse con un virgen. Se ve como feo, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, iglesia? Eso es nuestra cultura. Y mucho más fuerte en la cultura que oriental. El Señor había dicho, no se van a casar con otra mujer que no sea una virgen. La gente está como muy callada, muy... ¿Estamos despiertos, iglesia? Sí, ok. Yo dije, los dormí. Está muy fuerte el tema. Dice, y eso que no hemos entrado ya en... Viene un nudo por allí. Esto es como una novela. Seguimos. Presta atención. En el versículo 2, la parte B dice, ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución. Cuando uno investiga eso, es increíble lo que uno consigue. Ya el Señor le estaba diciendo, vas a tener hijos y vas a criar hijos que no son tuyos. No van a ser tuyos. No solamente se iba a casar con una mujer que le iba a ser infiel, sino que le iba a montar hijos que no iban a ser suyos. Porque la tierra, ¿qué? Se prostituye. Entonces, Oseas y Gomer iban a ser un ejemplo vivo y representativo de Dios e Israel en la tierra. Cuando iba a caminar, ¿usted se imagina a Oseas caminando por el pueblo? Era la representación de Dios. Y como ya estamos viendo lo que iba a pasar, primero. Versículo 4. El Señor le dijo a Oseas, llámalo Jezreel, que significa Dios esparce. Porque en poco tiempo castigaré a la familia de Jehú por la sangre que derramó en el valle de Jezreel. Este nombre Jezreel era extraño porque era el nombre de un valle. Y es como que, no sé, póngale por nombre Copiapó. Era el nombre de un valle, de una ciudad, de un territorio. Dios esparce. Así se llamó el primer hijo de Oseas. Además, destruiré el reino de la nación de Israel. Aquí hay una profecía, no vamos a meternos en eso, vamos a avanzar. Versículo 6. Más tarde, Gomer quedó embarazada de nuevo y tuvo una hija. ¿De quién era?
Plin, plin. El Señor le dijo a Oseas, llámala Ruhamá, no más piedad. Porque no tendré más piedad con la nación de Israel y no perdonaré a su gente. Y mire cómo Dios comienza a ver el pecado. Dios es amor, pero aborrece al pecado. ¿Y quién comete el pecado? El pecador. El pecador no es solo. Versículo 8. Cuando terminó de amamantar, en la cultura judía, amamantar era hasta los 2-3 años. A Ruhamá, Gomer quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo. Este tampoco era de Oseas. El Señor le dijo, llámalo a mí, no es mi pueblo. Entonces, el Señor le dijo a Oseas, si te quedan dudas, por el nombre ya vas a saber que no es tuyo. O sea, este sí, que no era de él. Porque el nombre dice, no es mi pueblo, no es hijo tuyo, Oseas. Porque ustedes ya no son mi pueblo y yo ya no soy su Dios. ¿Qué tenemos hasta ahora? El resumen hasta ahora. Un matrimonio de un profeta con una mujer que le iba a ser infiel. 3 hijos, de los cuales 2 no son de Oseas. Si lo ponemos en la actualidad, voy a ponerme como ejemplo yo. Ustedes saben que yo soy de un color muy peculiar, bonito, para mi esposa, pues. Pero usted se imagina mi primer hijo, de mi tez, de mi color, y la segunda hija, no sé, rubia, así, ojos azules, blanquita, blanquita. Y usted me ve, pastor, pero... ¿Y esa hija? ¿Cómo se llama? No es mi pueblo. ¿Cómo se llama la hija? No es mi pueblo. ¿Y quién te dio ese nombre? El Señor me dijo que la pusiera así. A nosotros nos da risa, pero es una desgracia, mis hermanos. ¿Usted se imagina, o sea, que hubiese sido blanco? Su hijo, primer hijo blanco. Porque yo sé que cuando yo les digo, imagínense un negro, ustedes no se lo imaginan. Pero vamos a imaginarlo blanco. Porque el blanco es el color de piel más aceptado. Yo tuve problemas con mi piel, mis hermanos. A mí no me querían porque yo era negrito y feo. Gracias a Dios me puse más bonito. Un poquito más blanco, pero para mi esposa. Lo cierto es que vemos a Oseas blanco, su esposa blanca, su primer hijo blanco. Yo sé que ustedes se lo están imaginando. Y 2 negritos. Y él llega a un compartir, una fiesta, un culto de adoración. Ahí están mis hijos. ¿Qué le diríamos a Oseas? Oseas. Nos da risa, pero esto produce tristeza, mi amor. Porque la mujer había sido infiel. Y él, si usted lee los capítulos 1 y vamos a avanzar al capítulo 2, no vemos ni una queja de Oseas, ni una sola. Y eso revela el corazón de Dios. ¿Estaremos dispuestos a soportar lo que pasó a Oseas? Como hijos de Dios nos dice, vete, cásate así, vas a tener hijos de prostitución. ¿Lo haríamos? El tema acá es obediencia. Oseas obedeció al 100%, mis hermanos. ¿Obedeceríamos? Punto número 2. La infidelidad de su esposa. Nosotros creemos que ha sido infiel por las evidencias que tenemos en el capítulo 1, pero es que ahora sí es verdad. Capítulo 2, versículo 5. Oseas, y en la narrativa usted comienza a leer, y usted cuando comienza a leer, dice, bueno, aquí está hablando Oseas, pero después sigue avanzando y termina el Señor. Es otro lenguaje, es otra cultura, y hay que tener sabiduría de Dios y decirle al Espíritu de Dios que le vaya mostrando a uno allí. Es como la poesía de ellos es muy diferente a nuestra poesía. ¿Sí me explico, iglesia? Son figuras literarias, es otro lenguaje,
y se ha traducido a nuestra lengua para que nosotros la podamos comprender. Y es Oseas representando a Dios, pero a veces habla Oseas, que es su propio libro, pero a veces habla a Dios. Fíjense cómo el Señor dijo, y mi pueblo se ha prostituido. Entonces, Oseas habla en el versículo 5, dice, pues su madre se prostituyó. Y en los versículos anteriores entra como un conflicto. Yo me imagino a Oseas allí diciendo, estos no son mis hijos, ¿cómo voy a soportar yo esto? Pero él lo está pensando y le dice a los hijos, su madre se ha prostituido. Y trata de decirle a los hijos, hablen con su mamá para que deje de ser prostituta. Imagínense la desesperación que había. En el versículo 5 dice, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me han dado, o que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ya ella lo estaba confesando en su hogar. Y ella dijo, iré tras mis amantes. Yo no sé lo que es eso, iglesia. Pero he tratado con muchos hombres, lamentablemente, que están o estuvieron en una situación como esta. Sus esposas le han sido infieles. Y Oseas está diciendo aquí en el libro que esta mujer decía, iré tras mis amantes porque ellos me dan todo. ¿Pero qué le estaban dando? ¿Qué le estaban dando? ¿Pan? ¿Qué más? Agua, lana, lino, aceite. Cosas de esta tierra, cosas materiales, iglesia. ¿Y con qué estaba pagando ella? Con relaciones sexuales. Gomer se entregó a sus amantes por cuestiones materiales. Y eso es lo que estaba dando a entender el Señor a través de esta historia. El Señor nos ha comprado. Nos ha dado salvación espiritual. Y lamentablemente nosotros dejamos al Señor, la seguridad del Señor, el matrimonio con el Señor, por cosas como pan, agua, lino, aceite. Por cosas tontas, iglesia. Y uno dice, y usted pudiera decir, no, yo no me voy a prostituir por agua, por pan, por lino. ¿Será que nosotros atribuimos nuestra prosperidad a nuestro trabajo y no a Dios? Cuando reflexionamos, ¿qué decimos? Qué bueno que he trabajado, qué bueno que me he esforzado. ¿Esto me corresponde o es de Dios? El Señor dice, en versículo 6, voy a ir avanzando más rápido, por tanto, voy a acercar su camino, dice él, Oseas. Voy a acercar su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Versículo 7, ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué decía Oseas? Voy a acercarla, voy a protegerla, voy a poner límite, voy a disciplinar para que ella reflexione y cuando vaya a buscar sus amantes no los encuentre y diga, iré con mi primer ¿qué? Marido, porque tenía muchos maridos. Tenía muchos hombres. ¿Y cuál era la esperanza de Oseas? Dirá, iré con mi primer marido. Me va mejor con él. ¿Será que los hombres que estamos acá estaremos dispuestos a comportarnos como Oseas? ¿Verdad bíblica? Dios siempre trata de protegernos del pecado y nosotros frecuentemente buscamos los brazos del pecado. Dios nos da todo, nos da vida, nos da salud, fortaleza. Recuerde que estamos hablando de prostitución, pero a nivel espiritual. Dios nos da todo. Repito algo que lo he dicho muchas veces y disculpe que se lo diga tanto, pero hay tantos hermanos que me han dicho necesito un trabajo. Y buscan al Señor en oración y ayuno mientras no tienen el trabajo. Pero cuando consiguen el trabajo no vuelven más y se olvidan de Dios. Ese hermano o esa hermana se prostituyó, abandonó a Dios, prefirió su trabajo, sus 400, 500,000, 800,000, 1,000,000 por el Señor. ¿Acaso vale el Señor 1,000,000 de pesos? ¿Vale 2,000,000 de pesos? ¿Y qué dicen?
Pastor, tengo que cuidar mi trabajo. ¿Y quién te dio el trabajo? No fue Dios. Estás cambiando a Dios, ¿por qué? Por agua, por pan, por aceite, por lino. Eso no dura para siempre. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que a veces el Señor dice, ¿preferiste esto? Ok. Lo despachan, lo retiran y vuelve a la iglesia. Pastor, ahora sí con todo. Vamos a servir para la gloria del Señor. Tiene aquí un siervo, una sierva del Señor. No tengo trabajo, ore por mí. Oramos por él, se vuelve al trabajo y vuelve con sus amantes. A revolcarse, porque no le basta 45 horas. Trabaja 50, 60, 80 horas. Y si tiene más horas, más con sus amantes. Se vuelve trabajólico. Su esposo es ¿qué? Su trabajo. Porque lo ama, lo disfruta, lo necesita, lo extraña. ¿Y Dios en dónde? Esperando. Esa oveja vendrá a mi redil. Y dirá, me va mejor en mi redil que allá, pero no. Da tristeza, iglesia. Da tristeza como Dios nos busca proteger y nosotros preferimos un trabajo, una situación, a una persona, una relación, una amistad que a Dios. Oseas 8 dice algo tan tremendo, dice, ella no entendía que era yo quien le daba el grano, el mosto y el aceite, quien le multiplicaba la plata y el oro que usaban para Baal. Y dice un comentarista que él se imaginaba a Oseas yendo a que sus amantes, porque Gomer cayó tan bajo que ni los amantes le pagaban por las relaciones sexuales. Y él dice, me atrevo a creer que Oseas tocaba la puerta de los amantes y les decía, yo sé que estás con mi esposa, toma comida para que se alimente. Terrible, iglesia. Ella no entendía, dice la palabra, que era yo quien le daba el grano. Y aún nosotros, iglesia, en pecado Dios nos alimenta. Estamos hundidos en pecados ocultos y Dios nos da comida. Y no entendemos qué es Dios. Qué tristeza, iglesia. A veces estamos tan mal, que seguimos pecando, nos alejamos de Dios, le damos la espalda. Y el Señor dice, hijo, que tú no entiendes que aún la salud, ese pan que te comes, viene de mí y no de tus amantes. Porque Gomer creía que era de sus amantes, iglesia. No proviene de sus amantes. Todo proviene de Dios. Lo más terrible es que hay nombres que le daban culto a Baal. Y Baal, conocemos esa deidad, un dios falso de los cananeos. Ofrecían culto quemando a sus hijos, poniéndolo en sus brazos. Había una práctica de adoración peculiar, que era tener relaciones sexuales múltiples, orgías. Montones de personas se ponían a tener relaciones sexuales frente a Baal. Ese era el culto a Baal. ¿Se imaginan a Gomer allí? En medio de 10, 20, 30 hombres, 30 mujeres teniendo relaciones sexuales. Ese era el culto a Baal. ¿Entendemos, iglesia? Pregunto a punto de reflexión, que todo viene de Dios, ¿de verdad? ¿Entendemos eso? ¿Seguro? Si lo entendemos, le adoramos como es. Si lo entendemos, le agradecemos entonces como es. Si lo entendemos, entregamos nuestra vida al servicio como es. Iglesia, por sus frutos los conoceréis. Tú me puedes decir, amo a Dios, pero si no le sirves, no le amas. Porque el Señor dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Si no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, no le amas. Y por eso el Señor le dijo, cásate. ¿Y qué hizo él? Me caso. Abraham le dijo, deja tu tierra, vete, me voy. ¿Y qué hacemos nosotros? Estancados, paralizados,
en pausa. Estoy esperando a Dios. Quédate esperando. Quédate allí sentado. Cuando venga Cristo y te pida cuenta, ojalá hayas multiplicado los dones y talentos. Porque si no será grande la ruina. Versículo 12. Y haré tallar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son. Ellas pensaban que era su salario. Que me han dado mis amantes. Y los reduciré a matorrales. Y las comerán las bestias del campo. O sea, lo que ganaste se va a despilfarrar, no te va a rendir. Por eso hay una sabia canción, tanto trabajar y no tengo nada. Eso no es bíblico, pero tiene razón. Lo castigaré por haber quemado incienso para adorar a los dioses Baales. Ella se adornará con anillos y joyas para ir tras sus amantes y se olvidó de mí. Esto lo dice el Señor. ¿Qué le parece la historia hasta ahora, iglesia? Vamos a seguir. Verdad bíblica, el pecado trae ceguera y confusión. Nos hace olvidarnos de Dios. ¿Sabe qué es triste, iglesia? Saber que uno no está pecando. Eso es lo más triste del mundo. Es como un ciego que piensa que ve, pero no ve. Ahora, cuando nosotros estamos pecando y estamos conscientes, tenemos algo de ventaja porque podemos arrepentirnos. Pero muchos de nosotros podemos estar ciegos, confundidos porque estamos pecando. Con el simple hecho de saber hacer lo bueno y no hacerlo, ya es pecado. Si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, que es bueno, ya estás pecando. Estás en pecado. Y disculpe que sea tan incisivo con esto, pero el pecado tenemos que comprenderlo, iglesia. El pecado no es solamente acostarse con una mujer antes del matrimonio o después, fornicar o adulterar. El pecado simplemente es dejar de hacer algo que tienes que hacer. Actuar en fe. Versículo 15, por lo tanto, voy a seducirla, dice el Señor, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Miren el amor, la ternura de Oseas y del Señor. Aún esta mujer, aún el pueblo de Israel, aún nosotros, buscando los amantes, yendo tras cosas materiales, ¿qué dice el Señor? Voy a seducirla. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Eso no es lo que hace Dios con nosotros. Nos seduce, nos atrae, nos habla al corazón. Y pareciera que Gomer iba a reflexionar, pero aún queda, iglesia. Si están allí, ay Dios mío, ¿hasta cuándo? Viene peores cosas. Punto número 3. Y terminamos por ahora esta historia, pero yo creo que usted va a salir corriendo a leer Oseas. Usted tiene que leerlo, tiene que escucharlo. Punto número 3, el rescate por amor. Dígale que está a su lado, el rescate por amor. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor, mire cómo se ejemplifica, cómo es un símbolo, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de paz. O sea que no solamente buscan el pecado, se deleitan en pecar. Detallemos algunas cosas. Dice, ve otra vez. ¿Qué estaba pasando, iglesia? Ya lo vamos a ver. El pecado era peor. El pecado va creciendo. Es como una metamorfosis que va pasando. Y es como aquel que miente. Como les dije bíblicamente, después tracalea, después estafa. Y llega un momento donde hasta puede matar por ocultar las mentiras.
a pesar de que se vuelven a otros dioses. Versículo 2. Miren lo que dice aquí. Esto es impresionante, iglesia. La compré, pues para mí, por 15 ciclos, 171 gramos de plata y un homer y medio, 330 litros de cebada. Les quiero explicar lo que pasó entre el versículo 1 y 2. No solamente Gomer fue infiel, no solamente se prostituyó, cayó tan bajo, mis hermanos, tan bajo, que fue a parar a los mercados de esclavos. ¿Usted se imagina una tarima similar a esta? Donde estaban unos negros como yo, para ser vendidos como esclavos, para labores domésticas, de la agricultura, de la ganadería. Y está allí en medio de ellos Gomer, para ser trabajadora sexual. Para que un hombre pagara cualquier cosa, iglesia. ¿Y por qué digo cualquier cosa? Porque el precio que pagó Oseas, por Gomer fue muy poco. Si usted traduce esto a monedas de plata, son 30 monedas de plata. El precio de un esclavo común. Gomer estaba tan deteriorada que nadie quería pagar nada por ella. ¿Usted se imagina a Gomer así? Maltratada por los hombres, golpeada, abusada. Eso es lo que hace el pecado, iglesia. Cuando nosotros estamos en pecado, no solamente abandonamos a Dios, creemos que hemos hecho bien, no, hacemos mal para nosotros. Porque el pecado nos transforma para mal. Nos va consumiendo. Nos mata, iglesia. El pecado nos mata. El pecado te enferma. Yo he estado en lechos de muerte de personas que dicen: ojalá tuviera un tiempo más para servir al Señor. Ojalá no hubiese tomado aquella decisión. Ojalá no me hubiese acostado con aquel hombre o con aquella mujer. Porque en medio de esa relación sexual hubo una enfermedad de transmisión sexual que puso fecha a su muerte. Gomer se había acostado con tantos hombres que ya no valía nada. ¿Usted se imagina, o sea, allí viendo a su esposa, a su mujer? Yo no puedo imaginar a Luz. Y que los hombres digan: una moneda de plata, 2 monedas de plata. ¿Qué hizo Oseas? Pagó 30 monedas de plata. Pagó en efectivo y en especie, porque ya no le quedaba nada a Oseas tampoco. ¿Se acuerdan que él alimentaba mientras ella iba con sus amantes? Ya no quedaba nada, iglesia. Dio todo. ¿Y acaso no es lo que hace el Señor con nosotros? ¿Qué dio el Señor por nosotros? Dio a su Hijo unigénito. No solamente lo dio, permitió que lo sacrificaran. ¿Y qué dio Jesucristo? Su sangre. Todo, iglesia, todo lo dio Jesucristo por ti y por mí. O sea, compra a su propia esposa. Increíble. La compré para mí. En pesos sería, yo saqué la cuenta, como 700,000 pesos. ¿Pagarías a los esposos que están acá? ¿Pagarías por tu esposa 700,000 pesos? No es juego. ¿Cuánto pagarías por tu esposa? Mira a su esposa allí. Tu esposa está bella, linda y hermosa, así como está. ¿Te imaginas a Gomer? ¿Te imaginas a tu esposa en el estado de Gomer? En 1 Corintios 6:20, el apóstol Pablo dice en los versículos anteriores: huyan de la fornicación, huyan del pecado. Cualquier pecado quizás no afecta el cuerpo, parafraseando, pero el pecado sexual afecta a tu propio cuerpo.
Es lo que dice la palabra. Porque han sido comprados por un precio. Él dice, el cuerpo, tu cuerpo pertenece al Señor, es el templo del Espíritu Santo. Y cuando tú pecas sexualmente, pecas contra tu cuerpo. Y en este versículo 20 dice, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál fue el precio que pagó Jesucristo? La sangre de Cristo. Por eso cantaba ahora con todo mi corazón diciendo, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. ¿Hay poder en la sangre? Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Y la historia de Oseas y Gomer no solamente ilustran la historia de Dios e Israel, ilustran nuestra historia, iglesia. Tu historia. Yo sé que a los hombres nos cuesta imaginarnos que somos la esposa de Cristo. A mí me costó por mucho tiempo. Porque yo decía, yo como hombre, ¿cómo voy a ser la esposa de Cristo? Si yo soy hombre, decía. Se lo confieso. Y había una batalla en mi mente y dije, Señor, quítame estos pensamientos tontos. Y pon tus pensamientos. Porque todos los que estamos acá somos la novia, somos la esposa de Cristo. Y fuimos comprados por un precio alto, por la sangre de Jesucristo. Y en esa sangre tenemos salvación, tenemos vida eterna. Por eso, iglesia, no pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios porque nos compró con la sangre del Cordero. Tú y yo no somos de cualquier persona. Tú y yo no estamos en esta tierra para hacer cualquier cosa. Estamos en esta tierra para hacer las obras de Cristo. Porque el Señor nos compró con la sangre de su Hijo. Valemos mucho, iglesia. Ya para terminar, no solamente la compró Gomer, Oseas a Gomer, sino que confirmó sus votos matrimoniales comprándola. Versículo 3, y le dije, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Qué bello. Qué bello es nuestro esposo. Qué bello es nuestro Dios. El profeta Miqueas en capítulo 7, versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Iglesia, les voy a dar una perla según este versículo. Yo sé que a nosotros nos cuesta mucho perdonar. Y si yo le dijera a los hombres, ¿estaríamos dispuestos a hacer lo que hizo Oseas? Todos diríamos, no, no. Y aclaro, este no es un mensaje para que usted diga, el Señor le dijo a Oseas, a un hijo de Dios, que buscara a uno del mundo y se casara con él o con ella. Mis hermanas, mis hermanos. El Señor no le dijo eso a Oseas. Y no es que vaya a salir usted, yo lo voy a rescatar. Me voy a buscar un prostituto porque me gusta. No, eso no fue la orden. Ni tampoco las mujeres, los hombres se buscan una prostituta. Una pretty woman, no. No. Ojo con eso, iglesia. Dios tiene a tu esposo y Dios tiene a tu esposa. Mantente fiel, puro y santo. Y si tuviste otras mujeres, otros hombres y conociste a Dios, a partir de ahora mantente fiel, puro y santo, camina en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero lo que leíamos en Miqueas, a nosotros nos cuesta perdonar,
Pero la palabra dice en la parte final que el Señor se deleita ¿en qué? En misericordia. El Señor se deleita en perdonar. Por eso cuando nosotros, tú y yo, acudimos al Señor, el Señor se deleita, se goza en perdonar, en olvidar el pecado, en limpiarnos, en levantarnos, en recogernos. Él se complace en eso. Quizás nosotros no, a nosotros nos cuesta perdonar. Y cosechamos en nuestro corazón rencor, ira, pero el Señor no es así. Cuando una persona en arrepentimiento genuino pide perdón, el Señor le perdona. Y dice la palabra que olvida el pecado y se deleita en misericordia. Versículo 3 del capítulo 3 de Oseas. Cierra con una promesa este capítulo, pero quedan otros capítulos que usted lo va a leer. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. En algún momento los israelitas se volverán a Dios. En algún momento de la historia, Gomer tenía que volverse a su esposo. En algún momento de la historia de nuestras vidas, nos volveremos a Dios. Vimos entonces, Oseas, un amor profundo. El matrimonio de Oseas y Gomer, que es difícil de comprender. La infidelidad de su esposa, cómo lamentablemente se revolcó en el pecado y cómo nosotros podemos meternos en las profundidades del pecado y pensar que nos va bien, pero nos va muy mal. Y aún así, punto número 3, Dios está dispuesto a pagar un rescate por nosotros. Termino con esta afirmación: no importa cuán bajo hayas caído en el pecado, no importa. Dios, por su amor supremo, siempre está dispuesto a comprarnos y a perdonarnos. Póngase de pie, por favor. Y diga al Señor: muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia maravillosa. Una historia que quizás para nosotros es un poco extraña. Quizás para nosotros increíble. Quizás para nosotros, Señor, tan peculiar. Pero eso fue lo que hiciste, Señor, con tu pueblo, con un pueblo amado, que lo escogiste para que fuera santo y sin mancha delante de ti. Pero Israel se prostituyó. Se fue tras otros dioses. Señor, yo sé que a muchos de los que estamos acá, tú nos has rescatado. Tú nos has comprado con la sangre de Jesucristo. Nos sacaste de caminos anchos y perdidos. Y quizás nosotros, aún conscientes, nos hemos descarriado. Hablo con aquellos que quizás están descarriados. Hablo con aquellos que quizás aún después de ser rescatados por Dios, abandonaron a Dios. Hicieron como Gomer. Se fueron. Miré tras mis amantes. Si tú te sientes como Gomer en este momento, que tú dices: he abandonado a Dios, me he prostituido a nivel espiritual, es tiempo de volver. Es tiempo de volver. El Señor te llama hoy. El Señor te dice: arrepiéntete. Vuélvete a mí. Hijo, hija, vuélvete a mí. Llega a mis brazos. Y el Señor te dice: yo te compré. Serás para mí y yo seré para ti. Si tú no has conocido al Señor, si eres invitado, si es primera vez que vienes, o tienes tiempo viniendo, pero consideras que no eres hijo o hija de Dios, consideras que aún no eres la esposa del Señor, llegó el momento de acercarte a Él. Yo quiero guiarlos en una oración. Aquellos que han sido tocados por este mensaje y quieren ser hijos de Dios,
quieren ser parte de la iglesia, quieren ser la esposa del Señor. Digan conmigo: Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, porque te abandoné. Perdona, Señor, mis culpas. Perdona mis errores. Lávame, Señor, por favor. Santifica mi vida en el nombre de Jesús. Te acepto, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Padre, séñame con tu Espíritu Santo y dame el regalo de la vida eterna. Que cuando tú vengas, Señor, me vaya contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración? Levante su mano allí. Dios le bendiga. 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 Un aplauso al Señor. Bienvenidos a la familia Iglesia, a vida eterna. Y no solamente a la Iglesia, a vida eterna, a la familia de Dios. Porque en este momento Dios los ha adoptado como hijos. El que acepta a Cristo como Señor y Salvador viene a ser hijo de Dios. Al finalizar la actividad, hay unas personas que van a estar en la parte de atrás, tienen unos polerones que dice conexiones, le van a entregar una tarjetita para que puedan unirse a los grupos de conexión. En los grupos de conexión les van a ayudar a conocer a Dios y a conocernos como iglesia. Iglesia, como pastor, como ministro del Señor, deseo que la bendición de Dios esté con ustedes en esta semana. Que en esta semana caminemos en santidad, en pureza, que no abandonemos al Señor, que siempre pensemos que nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo está allí. Dios les bendiga, iglesia, les amo mucho, un abrazo para ustedes.